El testamento del pescador, capítulo 1. Marco Junio Vitalis, asiático, soldado romano, compañero fiel de los césares Claudio y Nerón. Luego de regresar de un combate en el Limes, se le comunicó que Nerón requería su presencia. Su convocación era para que diera su opinión sobre las religiones de Oriente. Este empieza a divagar sobre los lugares de Oriente, describe algunos de ellos y sus distintas religiones. Este dice: y Judea, aún más difícil me resultaba aceptar esa posibilidad. En el minúsculo pedazo de tierra situado al extremo del Mare Nostrum, vivía un pueblo antiguo, aunque no tanto como los egipcios, que adoraban a un solo Dios al que ni siquiera podía representar con imágenes, so pena de cometer un pecado de horribles características y consecuencias. Semejantes rarezas ya provocaban que nos resultaran poco simpáticos, pero es que para remate la ley dictaba por tan extraño Dios les impone costumbres bárbaras como las de quitar a los varones recién nacidos el prepucio, o antisociales como la de tomarse un día de asuelto de cada 7. Si lo primero me parecía horrible, lo segundo solo podía juzgarlo como una vergonzosa forma de holgazanear. No, Nerón no podía estar interesado en esta gente. El testamento del pescador, capítulo 2. El capítulo comienza con Vitalis recordando la religión egipcia y sus distintas historias. Esto expresa su asco frente a esta. Luego de un tiempo, el César Nerón aparece para hablar con Vitalis. Este empieza a preguntarle sobre la religión judaica. Vitalis queda completamente sorprendido por la pregunta del César, ya que éste esperaba otro tipo de pueblo, uno como los egipcios, ya que el César se consideraba una divinidad de este pueblo. Pero a pesar de esto, ellos se sumergen en una conversación sobre este pueblo bárbaro y extraño, como lo llama Vitalis. La conversación va avanzando hasta el punto de llegar a hablar de Gistos. Discuten sobre lo que haría él en su llegada. Vitalis dijo con voz neutra: me temo que este Gistos podía haber llegado ya y ha comenzado a crearnos problemas. El testamento del pescador, capítulo 3. Vitalis queda completamente sorprendido ante las palabras del César Nerón. Ambos siguen hablando sobre el Gistos, la época en la que había llegado y cómo reaccionó Pilato ante él. Luego de un tiempo, Nerón le pide a Vitalis que le ayude recaudando información para un caso del que él mismo había decidido ocuparse. Más tarde, Vitalis llega a su casa disgustado con Nerón, pero decide pedir ayuda a su amigo Rocio con el caso. Este le cuenta varios relatos sobre los judíos que lo dejan muy atónito a Vitalis. Este quedó tan asombrado que relata que tuvo sueños horribles llegados a los relatos de Rocio. A la mañana siguiente, Rocio llega donde Vitalis y le dice que ha encontrado lo que éste necesitaba. El testamento del pescador, capítulo 4. Rocio y Vitalis discuten sobre los judíos y sobre cómo algunos de estos estaban divididos en algunos puntos. Estos tocaron el tema de Pablo, un judío con ciudadanía romana que perseguía a los nazarenos, pero que terminó convirtiéndose en la religión de estos. Hablaron sobre que él estuvo preso un tiempo y que lo liberaron porque no hallaron nada de culpabilidad en él. Rocio y Vitalis siguieron hablando de Pablo, de los viajes de este, de los intentos de muerte que intentaron darle. Mientras hablaban, Vitalis solo podía pensar en los raros que eran los judíos y en el por qué el César quería ocuparse de un caso de tales personas. Ahora bien, si esa era la situación, y de ello no me cabía la menor duda, ¿a qué venía entonces el interés del César por ellos? ¿Qué le traía de aquel grupo bárbaro e insignificante? Todavía más, ¿por qué deseaba ocuparse personalmente de la instrucción de la causa contra uno de los cabecillas del movimiento? El testamento del pescador, capítulo 5. Vitalis empieza diciendo que ha tenido una mala noche, ya que no sabía cómo Nerón se tomaría los datos que había tenido de los judíos. Luego Vitalis se reúne con el César para un tribunal. Al momento del tribunal se pide que se identifique el acusado, pero surge un problema con este, porque en los documentos del acusado se dice que este se llama Petros, pero este afirmaba que se llamaba Kefas. En ese momento el intérprete de Petros intervino para aclarar la situación. Cito: sí, respondió con una sonrisa tímida el intérprete. En realidad su nombre es Simón, un nombre judío muy común.
pero desde hace años se le conoce por el apodo de Kefas, que significa piedra, exactamente igual que Petros en griego. Es común entre nosotros tener un nombre judío y un nombre griego. El testamento del pescador, capítulo 6. Este capítulo comienza con Nerón preguntándole a Petros si este era seguidor del Yistros, a lo que éste responde positivamente. Así comenzó el tribunal de Petros. Este relataba a los presentes a través de su intérprete los inicios del ministerio del Hijo de Dios. Pero César quería saber en específico sobre las hazañas del Yistros. Sin impacientarse en lo absoluto, Petros continúa con su relato. Este dijo que en ese tiempo se cumplieron las palabras del profeta Isaías. Este les habló sobre Juan el Bautista, su ministerio y cómo éste admitía la grandeza del Hijo del Hombre. Pero Nerón, un tanto incómodo, interrumpió nuevamente a Petros, porque quería saber cuándo había empezado a actuar Jesús. Pero Petros, sin mostrar ninguna emoción al respecto, continuó con su relato. Este habló sobre el bautismo de Jesús y cómo había salido al desierto y había sido tentado por Satanás. Después, Petros relata brevemente el llamamiento de los primeros seguidores de Jesús y sus primeros milagros. Mientras él seguía con su relato, empezó a relatar cuando el Yistros echa fuera demonios, lo que incomodó al César y dio un descanso en tribunal. Envió a mi mensajero delante de tu rostro y preparará tu camino delante de mí. Será una voz clamando en el desierto: preparad el camino del Señor, haced recta su senda. El testamento del pescador, capítulos 7 y 8. El capítulo 7 comienza con Nerón hablando a Vitalis sobre qué creía sobre Petros. Este respondió al César que aún era muy pronto sacar conclusiones y que había de esperar hasta saber más. Nerón, sorprendido por su respuesta, le pidió a Vitalis que dirija el tribunal. Este no quiere aceptar, pero aún así asume el control. Petros continuó su relato, pero es interrumpido por Vitalis, el cual le solicita que pase a la elección de los seguidores más cercanos a Jesús. Este le dice: primero me llamo a mí, Simón, veniéndome del nombre, el de César, una palabra que se traduce al griego como Petros. Luego llamo a Jacobo, el hijo de Zebedeo, a Juan, su hermano, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo Leví, el publicano del que hablé antes, a Tomás, a Jacobo, el hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el celoso, a Judas Iscariote, que más tarde, Vitalis notó inmediatamente que Petros había vacilado, preguntándose qué había pasado. Este hizo la última pregunta del tribunal, y siendo contestada, el César manda un descanso hasta el siguiente. El capítulo 8 comienza con Nerón y Vitalis hablando sobre la doctrina que predica el Yistros. Luego de un rato, vuelve a su casa, y en esto tiene una mala noche, lo cual provoca que todos los hombres decían, muy al contrario de Nerón. Después de un tiempo conversando, se empieza la sección. Se le pregunta a Petros sobre el reino de Dios del que habla su jefe. Este relata la parábola del sembrador y la interpretación que Jesús había dado a sus discípulos. También contó lo que había sucedido ese mismo día en el que Jesús había contado la parábola del sembrador a los que estaban presentes. El hecho fue cuando Jesús calmó la tempestad. Tras aquella manifestación, Vitalis había quedado completamente sorprendido. El testamento del pescador, capítulos 9 al 11. En el capítulo 9, Petros continúa contando los milagros que hizo Yistros, como el de la mujer del flujo de sangre y el milagro de la hija de Jairo. Vitalis se mostraba muy interesado ante dichos relatos, muy al contrario de Nerón, quien se lo encontraba abominable. Tanto fue así que el César salió de la sala tan repentinamente que dejó a todos muy atónitos. Luego Vitalis va a hablar con Nerón, quien estaba muy irritado aún. Luego de esto, ambos vuelven al tribunal. Petros siguió contando los milagros de Jesús, como cuando éste dio de comer a 5,000 hombres con 3 panes y 2 peces. Pero Nerón prefiere posponer la ascensión hasta la tarde. El capítulo 10 es una conversación entre Nerón y Vitalis, claramente del tema en cuestión, los judíos. Nerón seguía con su total incredulidad, pero en el caso de Vitalis era diferente. Pero para no ofender ni aumentar la ira del César, decidió guardar para sí sus opiniones y dándole a Nerón toda la razón. En el capítulo 11 se reanuda el tribunal, en el cual el César le pregunta no muy amistosamente a Petros cómo se articuló la rebelión.
Este relata una conversación que tuvo con el Yitros y con sus discípulos, preguntándoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Estos tuvieron un pequeño debate sobre esa pregunta, en el cual Yitros terminó diciéndole que a este lo matarían. Petros tuvo una pequeña discusión con el Yitros por aquello que éste había revelado. Petros siguió contando distintos sucesos, como cuando él, Jacobo y Juan fueron llevados aparte por el Yitros, donde éste les mostró a Moisés y Elías. También de cuando él predicaba sobre quién iba a ser el más importante en el reino, la importancia de los niños en el reino de los cielos y sobre qué debemos hacer para heredar la vida eterna. Como siempre, Nerón seguía con su completa incredulidad, muy a diferencia de Vitalis, que se interesaba cada día más. El testamento del pescador, capítulos 12 al 16. El capítulo 12 comienza con Rosy y Vitalis conversando sobre la sección pasada del tribunal. Estos hablan sobre el comportamiento de Nerón mientras se mofan de él. Aunque Rosy estuviera en desacuerdo con Vitalis en algunos puntos, este prefirió no decírselo. Luego de un tiempo de conversación, Vitalis le pregunta a Rosy, ¿podrías rastrear en los archivos de nuestros astrónomos para saber si cuando nació ese Jesús se produjo algún tipo de acontecimiento especial en los cielos? Ese le dice que podría averiguarlo y luego se retira muy sonriente. El capítulo 13 empieza con Vitalis llegando al lugar determinado para el tribunal. Pero antes de ir a su respectivo asiento, va donde el intérprete de Petros, y estos tienen una pequeña conversación. Vitalis le pregunta su nombre. El intérprete responde tímidamente que su nombre es Marcos. Este también pregunta sobre cuánto tiempo Marcos llevaba con Petros, a lo que este respondió que más de 20 años. Vitalis vuelve a preguntar a Marcos, pero esta vez fue la época del nacimiento de Jesús, a lo cual este responde. En Judea reinaba todavía Herodes el Grande. En aquel entonces era César Augusto y en Siria era el gobernador Quirino. Un poco más satisfecho, Vitalis se retira a su asiento, a saber que Nerón está por entrar. El César, con su humor un tanto airado, pide a Petros que narre detalladamente lo que pasó en el viaje de Jesús a Jerusalén. En el capítulo 14 comienza con Petros narrando el viaje de Jesús a Jerusalén. Luego de eso narra cómo Jesús maldice a la higuera. En ese instante, el César estalla en ira. Y este tiene una discusión con Marcos, el intérprete, quien trata de defender a Petros, en la cual es partícipe Vitalis. Aún con el mal humor del César, Petros continúa con sus relatos, como cuando Jesús echa del templo a los mercadores, cuando se secó la higuera que antes había sido maldecida. Mientras este se avanzaba con su relato, llegó cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Debemos darlo o no debemos darlo? A lo que Jesús respondió, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El capítulo 15 empieza con Nerón muy estupefacto por lo anterior. Aún así se le dice a Petros que cuente lo que pasó horas antes de la detención de Jesús. Este relata el complot para prender a Jesús y la preparación y la fiesta de los panes sin levadura. Petros contó sobre la conversación que estos tuvieron acerca del apresamiento de Jesús y cómo Pedro, sorprendido, le dijo que él nunca cometería el error de Judas al traicionarlo. A lo que Jesús le respondió, en verdad te digo que tú hoy, en esta misma noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me habrás negado 3. Petros en el capítulo 14 continúa hablando de la cena del Señor y la actitud que había tomado sus compañeros cuando Jesús había anunciado la negación de Petros. Este continúa su relato hacia el arresto de Jesús. Nerón, intrigado por dicho suceso, pregunta si alguno de los discípulos de Jesús había intentado salvar a su Señor. Dicho esto, Petros se confiesa diciendo que sí había atacado a un siervo del sumo sacerdote. Pero el César quería saber si más de ellos habían atacado a otros. Inesperadamente, Marcos dice a toda voz que no. Nerón, muy confundido, le pregunta a este cómo lo supo, a lo que este responde. Cuando prendieron a Jesús, dijo Marcos, comenzó a seguirles un joven que había tenido tiempo de ver todo y que solo iba cubierto con una sábana.
No pudo hacerlo durante mucho tiempo porque se percataron de su presencia e intentaron prenderlo. Entonces el muchacho, dejando la sábana a la que había agarrado, huyó desnudo. Yo era ese joven y puedo dar testimonio de que nadie echó mano de las armas para defender al maestro. Nadie se enfrentó con los sacerdotes que habían ordenado su detención. Tampoco nadie gritó palabra alguna contra Roma. Luego de esto, Petrus continuó su relato cuando llevaron a Jesús ante el concilio y también su propia negación, con la cual quedó tan conmovido que se echó a llorar. El testamento del pescador, capítulos 17 al 20. En el capítulo 17, Petrus narra la crucifixión de Cristo con detalles, y del César, como siempre malhumorado, dice que este tribunal ya ha obtenido lo necesario, a lo que Petrus responde que dicho tribunal no sabía aún lo más importante. No es así, dijo osadamente Petrus, en un latín incorrecto y teñido con un pesado acento. Este tribunal precisamente desconoce de lo más importante. En el capítulo 18, Petrus narra la resurrección de Cristo, la reunión de este con los que le seguían y por último su ascensión al cielo. Luego de el César decide parar el tribunal. Un día nos condujo hacia el Monte de los Olivos en Jerusalén, respondió Petrus, y después de habernos hablado y de recordarnos que recibiríamos el Espíritu Santo para ser sus testigos hasta los últimos confines de la tierra, comenzó a elevarse, hasta que fue recibido arriba en el cielo. Allí está sentado a la diestra de Dios. Allí nos escucha e intercede por nosotros ante el Padre. De allí ha de volver un día, para levantar a los muertos, para juzgarlos al igual que a los vivos y para implantar su reino. En el capítulo 19, Vitalis y Rocio comentan que verdaderamente sí hubo un acontecimiento en los cielos para el nacimiento de Jesús, y que Herodes sí había dado el edicto de que mataran a todos los niños de esa época, con lo que Vitalis queda completamente sorprendido y creyendo claramente los relatos de Petrus. Amigo mío, dije al fin, no tengo ninguna duda de que el relato del pescador se ajusta a la realidad, de que es completamente cierto, de que sobre los testigos fidedignos de que ese Jesús regresó de entre los muertos. En el capítulo 20, Vitalis mantiene una conversación con Nerón, en la cual Vitalis se siente muy incómodo. Nerón le confiesa lo más alegre del mundo que va a eliminar completamente a los judíos. Precisamente eso es lo que he decidido, Vitalis, dijo Nerón con una sonrisa untuosa. Voy a eliminarlos a todos, y como sucede con las moscas, nadie lamentará su desaparición. Todo lo contrario, hasta es posible que la gente, que el pueblo que tanto me ama, me lo agradezca. El testamento del pescador, capítulos 21 al 23. En el capítulo 21, Vitalis visita a Petrus en la cárcel. Allí se encuentra con Marco y con Alejandro y Rufo, hijos de Simón de Cirene, el hombre que había ayudado a Jesús a cargar la cruz. Vitalis conversa con Petrus y le comenta que él precisa desaparecer de ese lugar, a lo que éste se niega. Petrus le relata historias de Jesús. Luego Marcos le pasó unos documentos a Vitalis. Sí, es así, dijo Marcos. Permíteme un momento la luz. Le devolví la tea y el intérprete comenzó a rebuscar entre los textos que había debido de escribir en los días, quizás las semanas anteriores. Finalmente dio con el que buscaba y me lo tendió. En el capítulo 22, Vitalis lee este testamento de Petrus, el cual narraba muchos de los eventos de su vida. Luego de terminar de leer, Petrus le dice a Vitalis: no desperdicie la luz que has recibido, concluyó el pescador. Antes de que pudiera darme cuenta, me dio un fuerte abrazo. En el capítulo 23, Vitalis narra un tiempo después del tribunal. Cuenta que Rocio le había contado cómo el César había matado a muchos judíos de una manera cruel. Finalmente Vitalis concluye hablando de su fe. Yo, Marco Junio Vitalis, pecador arrepentido de la codicia, del expolio, del derramamiento de sangre, de todos mis torpes apetitos, contemplé cara a cara a aquel que murió en la cruz para salvarme y que me habló por primera vez a través de los labios de un viejo pescador.